Hola, muy buenas noches. Un gusto compartir nuevamente esta mesa, este programa especial Política DM. Estamos saliendo como siempre, como saben, queridos amigos y amigas que siguen nuestra transmisión, estamos saliendo en vivo y de manera simultánea por tres plataformas que son Noa Keiko, La Salita del Zinc y Comunicambio. Así que este programa Política DM llega gracias a estas multiplataformas, estos tres espacios que salimos con este programa semanal Política DM y, por supuesto, siempre con una co-conducción. En este caso, dar la bienvenida a mi colega César Bejarano de La Salita del Zinc. Un gusto estar nuevamente contigo, César. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches, Luis. Un saludo a todos los amigos que nos están acompañando ahora y gracias por acompañarnos en Política DM y asimismo invitarlos a que nos sigan en todas nuestras plataformas y compartan después la entrevista. Así es, César. Y bueno, hoy día tenemos un programa muy interesante, con un tema que es de absoluta actualidad y que tiene que ver con lo que está ocurriendo en nuestro país con el tema de esta violencia contra las mujeres, pero en particular en los últimos semanas hemos visto estos casos focalizados a las menores de edad, a las niñas. Y sobre eso vamos a conversar, y el tema del aborto terapéutico y, en fin, toda esta violencia de género y focalizada a las menores de edad, que es un tema muy delicado con dos invitadas especiales que tenemos que vamos a presentar en breve. Pero antes quería comentar brevemente también con César un poco algún par de temas que están, de varios temas, por supuesto, que hay en la coyuntura, pero algunos de los más picantes, digamos, ¿no? Por ejemplo, este señor que preside el Congreso, el señor Alejandro Soto, de Alianza para el Progreso, realmente es un personaje, ¿no? Y siguen saliendo las denuncias contra el señor, y la última es que está siendo acusado, ¿no? Sobre un tema que ya había sido aparentemente resuelto en el Poder Judicial en el Cusco, porque este señor, recordemos, el presidente del Congreso es del Cusco, donde tiene una fila, una recatafila de denuncias, de sentencias incluso, pero en este caso una empresa de transporte lo está acusando por estafa, ¿no? Y pidiendo que se reabra un caso. Es una perla más en el caso de este señor que tiene un prontuario realmente, ¿no? Es increíble. Y bueno, llama la atención, además, que de pronto hay un bombardeo contra ese señor, porque no sé cuáles las posibles movidas que hay ahí en el Congreso también con esta mesa directiva que ya sabemos cómo ha sido la componenda para armarla. César, ¿qué te parece a ti este último detalle que ha salido contra el señor Alejandro Soto? Bueno, quiero añadir que hoy día le entrevistaron a César Acuña sobre el tema y él dijo que hay un cargamontón contra el presidente del Congreso, Soto, que es de su partido. Pero acá hay un tema, ¿no? Que quiero llevar a reflexión. Es que realmente son los dueños de los partidos políticos que se hacen llamar líderes, o, bueno, pero que en realidad sabemos que son los dueños, son los causantes, son los grandes responsables de que tengamos este tipo de políticos postulando y que después nosotros tengamos que elegir entre ellos, entre lo peor que realmente está en nuestra sociedad. Eso es lo malo. Ahora, ¿qué otro personaje no hubiera estado si hubiera estado en lugar de Soto? Si la decisión viene del comité político de Alianza por Progreso, si la decisión viene de Fuerza Popular y de todos los partidos, en realidad, porque desafortunadamente no tenemos una democracia plena en los partidos políticos. Entonces, lo que me lleva a pensar es que desafortunadamente hay que seguir insistiendo, hay que seguir presionando desde los medios de comunicación alternativos e independientes para exigir realmente que tengamos al menos un presidente del Congreso de nivel, pero son poquísimos los congresistas donde elegir, ¿no? Así es, César, lamentable, el Congreso sigue siendo todos los días, ¿no? Nos sale alguna noticia que nos hace deprimirnos más de repente, pero tomar conciencia de lo que dices, ¿no? De que la crisis política se va profundizando más y hay que repensar, ¿no? Cómo la ciudadanía puede hacer política recuperar la política, ¿no? En los mejores términos para recuperarla de las manos de estos personajes, estos señores que realmente es,
están en lo más bajo de la moralidad, ¿no? Y en fin, y ya creo que quedan cortas las palabras para describir esta situación. Un tema más que tiene que ver con esto también, quería comentarte, César, y comentarle a las personas que nos están siguiendo en la transmisión, es que este caso de lo que ha revelado, entiendo que es, no sé si el Jurado Nacional o la OMP dice medio el dato pero es un dato sobre el gasto del dinero que se le está dando a los partidos políticos que tienen representación en el Congreso. Como sabemos, los partidos políticos que tienen representantes en el Congreso reciben financiamiento público. Y los datos que están saliendo, ¿no? Un caso, con el caso de Somos Perú, es este gasto de más de 1 millón de soles a una empresa totalmente que se formó a última hora, una empresa de un amigo. Entonces, es un dinero que se está utilizando para otras cosas, ¿no? Se ha revelado ahí que para almuerzos en un chifa muy costoso, para supuestas reuniones y para estas capacitaciones que no han existido o que se han dado en una empresa que no tiene ni personal. Es decir, un despilfarro del dinero público que se supone que es para fortalecer los partidos tirado al agua. ¿Qué dices tú, César, de esto? Bueno, en realidad no nos sorprende. La Escuela Naranja, por ejemplo, ha estado utilizando este dinero, ¿no? Contratando al productor, ex productor de Esto es Guerra, me parece, para hacer dinámica, ¿no? De las botellitas, los vasitos, etcétera, ¿no? Pero en realidad, ¿qué tanto eso favorece al desarrollo de justamente formar cuadros con capacidad de gestión política, de manejo del Estado? Tenemos que ir a esa reflexión. Entonces, si empezamos a mirar de cómo despilfarran el dinero, podemos presumir que en realidad lo que están haciendo es pagar favores políticos o probablemente sacando de ahí pues una tajada. Y mientras no se norme adecuadamente el uso del dinero público que reciben los partidos políticos, vamos a seguir viendo esto. Ahora, tengo entendido, no estoy muy seguro, Lucho, que hay una traba desde el mismo Congreso que no permite que el Jurado Nacional de Elecciones pueda normar esta ley, ¿no? Para poder fiscalizar mejor el uso del dinero público. Estoy en el tema de investigar, pero creo que va por ahí, que son los mismos partidos Uh -huh. políticos que en realidad son los mismos dueños de siempre, que son los que obviamente pues prefieren el interés particular o mercantilista por encima del bienestar social y político en realidad, ¿no? Que beneficiaría a todos. Así es, César. Lamentable y por supuesto más para indignarnos y estar atentos. Bien, entramos ahora sí ya a nuestra entrevista central, a esta mesa de conversación. Y quiero presentar rápidamente a nuestras invitadas de esta noche, que son Ana Luna, quien es politóloga feminista, y Amilia Ortiz, abogada especialista en derechos humanos y también activista feminista. Bienvenidas a ambas, un gusto tenerlas ahora en este espacio. Antes hemos conversado con ellas en Comunicambio también, pero ahora estamos en este programa especial para hablar de un tema muy delicado, como dijimos al inicio, que tiene que ver con estos recientes casos de niñas violadas y que además vamos a analizar con ustedes ahora las reacciones y respuestas de los diferentes niveles del Estado, de la justicia, que revelan lo calamitosa que es la situación en nuestro país en varios niveles de este tema, ¿no? Que nos abre a temas de fondo y no simplemente el escándalo como un poco queda a veces en los medios de comunicación. Y yo quiero darles la bienvenida a nuestras dos invitadas esta noche y empezar con el tema, ¿no? De saque, digamos, con el caso emblemático más reciente que es de la niña Mila, de 11 años en Iquitos, ¿no? Y este caso de que quedó embarazada producto de una violación sistemática por parte de su padrastro de los 6 años. ¿Qué nos está diciendo esta noticia que es terrible, ¿no? Dramática, lamentable, pero muy reveladora de algo que se ha dicho muchas veces, ¿no? Que a veces el principal problema en estos casos de violación no está fuera, en la calle, como muchos presumen, sino en la propia casa, en el propio seno del hogar. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Bienvenida a la Luna y quisiéramos una primera reflexión de tu parte sobre este punto. Buenas noches, Lucho, César, a todos y todas las que nos acompañan en este momento. De hecho, es muy cierto lo que dices al inicio, ¿no? Muchas veces se ha querido decir que la casa, el entorno familiar iba a ser el entorno más seguro para todas las niñas, para las mujeres en general.
Y lastimosamente la data y los casos, que no es solo el caso de Mila, ¿no? Hace un par de meses hemos tenido también el caso de Camila, que ha sido también sancionado el Perú, una llamada de atención muy fuerte desde organismos internacionales. Y anteriormente también teníamos el caso de LC y el caso de KL, con sanciones directas al país por temas de violencia sexual. Lastimosamente la data nos dice que cada hora 2 niñas, 2 menores de edad son violadas en el país, mayoritariamente por el entorno familiar, pero además, lastimosamente, solo este año se han visto forzadas a ser madres más de 600 niñas. Yo creo que la data nos revela una situación sistemática de los sistemas de justicia, del sistema de salud, de los actores políticos y sociales en general, que no permiten poder avanzar con protocolos y con actuaciones concretas que tenemos ya en la legislación, como es el protocolo de actuación conjunta entre el Centro de Mujer y el Centro de Salud para poder atender los casos de víctimas sexuales, pero también que no hacen caso a un protocolo de aborto terapéutico para casos de violación, que también especifica por el tema de salud mental de estas niñas, pero también cómo en todos estos años se ha venido retrocediendo de alguna manera en cosas concretas, ¿no? Como las campañas de prevención, como violencias sistemáticas, muchas veces a las mujeres y a las niñas más pobres, porque, por ejemplo, Mila, teniendo 11 años, no sabe leer ni escribir, porque no podía acceder a un sistema educativo, su madre tampoco, su entorno más cercano tampoco, por los cuales vemos una situación de violencia de diferentes lados para estas niñas, ¿no? Y lastimosamente, al no poder tener otro tipo de herramientas, están en un círculo vicioso. Pero lo que hay que rescatar también es que muchas veces son estas mismas voces que se han querido invencibilizar en todo este proceso, las primeras en denunciar. Esta niña se acercó ella sola a hacer la denuncia al centro policial y lastimosamente la atención fue una revictimización completa. Porque lo que dijo el médico legista es, sí, tienes daño, pero es un daño anterior. Y como no encuentro espermatozoides, ni semen, ni nada en este momento, no te lo voy a categorizar como riesgo. Estamos viendo un sistema que está de espaldas a estas víctimas, pero que además no permite tener un proceso de justicia real, porque al final este hombre violador ha seguido libre más de un mes desde que se puso la denuncia. Y el entorno seguro que debería ser el hogar no lo es, porque además en la pandemia, donde todos estábamos encerrados, estas cifras tampoco bajaron. Entre el 2020 y 2021 fueron más de 3.000 niñas las que se han visto forzadas a parir. Y no podemos, o sea, son cifras que no podemos invisibilizar y que no podemos decir son casos aislados, porque son casos reales y que tienen nombres y que lastimosamente no todos lo sabemos porque no todos se han denunciado, no todos han llegado a la prensa como ha sido este caso, y que además sí tenemos que darnos cuenta cuáles son las actitudes que se está tomando desde el Estado para poder corregir esto. Y en el proceso también, lastimosamente, nuevamente el Congreso lo que ha buscado es implementar otros mecanismos legales para favorecer de alguna manera poder enredar de mayor forma esto, ¿no? Tenemos ahora a la congresista Jáuregui como presidenta de la Comisión de Mujer y Familia, que debería ser uno de los entornos llamados a poder debatir estos problemas de violencia, diciendo que más bien esto es un asesinato, que sí, que es verdad que hay que acompañar a esta niña que ha sido víctima, pero que más bien lo que va a hacer es victimizarla más en este proceso que ella quiere implementar, ¿no? Y el hecho de querer decir voy a salvar 2 vidas es falso, porque lo que va a traer es nuevamente victimizar a una niña, ponerla en una situación de riesgo y esa criatura lo más probable es que también, porque no tiene mecanismos ni de apoyo psicológico, ni de apoyo económico, ni de apoyo educativo que la pueda permitir tener un espacio más seguro. Ok, Amire, ¿qué consideras que pasó con la Junta Médica del Hospital de Loreto, que le negó el aborto, ¿no? ¿Qué está pasando con el sistema de salud en estos casos, el sistema en general? Porque me parece que algo está fallando. ¿Es intencional, crees tú, o en realidad puede deberse a una negligencia? Buenas noches, Luis, César, Ana Luna y a quienes nos están escuchando.
Acá no hay que hablar de una temática como si fuera únicamente una torpeza, no sé, un exabrupto. Acá estamos hablando no solo de negligencia, estamos hablando también de falta de cumplimiento de competencias y de funciones que les corresponde al personal de salud, más allá si ellos en su propia individualidad están o no de acuerdo con el aborto, que es una temática bastante complicada, bastante compleja, porque vivimos lamentablemente en un país en donde todavía la laicidad parece no estar materializada, ¿no? Todavía los sesgos religiosos, entre otros, no voy a decir morales porque creería que no es lo que corresponde, porque se tergiversa ello, sino que hay otro tipo de preceptos que apuntan más a posturas conservadoras que buscan negar, ¿no? E institucionalizar la violencia a través, por ejemplo, del someter de manera forzosa a niñas a que sean madres producto de una violación sexual, porque no existe otra forma en la que una niña pueda concebir, si no es porque ha sido víctima de una violación sexual. Naturalizar ello es aberrante, es escandaloso, ¿no? Lo que mencionaba ahorita, por ejemplo, Ana Luna, con la postura de quien va a ser ahora, ¿no? Va a liderar la comisión de la mujer en el Congreso y hablar de asesinato, hablar de bebé, tratar de utilizar incluso ella en ese proyecto legislativo que tuvo ella como iniciativa del concebido, los derechos del niño, del adolescente, y dónde quedan los derechos de esa niña que está siendo sometida a gestar y que está siendo vista únicamente como una incubadora y no como una sujeta de derechos, ¿no? Entonces, en este caso, el protocolo del aborto terapéutico existe. Y existe desde el año 2014, pese a que ya son más de 100 años que que en general el aborto terapéutico es legal en nuestro país. Pero si nos remontamos a que decíamos, ¿no? Un caso reciente porque ha tenido una visibilidad que tal vez no lo hemos visto en otro tipo de casos. Estamos hablando que son más de 12.000 niñas que se han convertido en madres, menores de 14 años, desde el 2012 hasta el cierre del año pasado, el 2022. Entonces, es una cifra que nos debe alertar. ¿Y dónde están esos 12.115 violadores? ¿Dónde están? ¿Dónde está el sistema de administración de justicia para identificar ellos? O sea, muchas veces y muchos de estos casos los conocemos como sociedad cuando esa criatura ya está siendo inscrita, ¿no? En los registros, al momento de su nacimiento. Pero ¿en qué momento, ¿no? Este Estado vuelve a generar estos espacios de revictimización cuando el personal de salud recibe a una niña que está gestando y no cumple con ese deber de denunciar tanto a la fiscalía por esta situación de una evidente violación sexual, como también el no poner de conocimiento el derecho que le asiste, ¿no? En este caso, con el tema del aborto terapéutico. En este caso se solicitó, ¿no? Porque, bueno, sabemos que oficio lamentablemente existe una labor bastante sesgada por parte del personal de salud que lamentablemente está priorizando sus propios preceptos a costa de la propia integridad, de la propia vida, de la propia salud física y emocional de esta niña de 11 años, ¿no? Entonces, ahí, solo para cerrar esto, está generándose una situación no solo de incumplimiento, sino que, ojo, ahora esta junta está atravesando un proceso penal por temas de tortura contra esta menor. Qué terrible lo que cuenta Samire, y efectivamente queremos analizar con ustedes un poco en la línea de lo que ya hemos estado hablando tanto con Ana Luna como contigo, mire, un poco las cadenas de incumplimientos, de fallas que ha habido, porque son varios actores los involucrados en este caso. Quiero trasladarme ahora con Ana Luna para comentarle también el rol que ha jugado, son varias entidades, ¿no? Estamos viendo el tema del hospital, pero también, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que se supone, ¿no? Es una entidad importante, rectora en este tema, el cuidado, justamente como dice su nombre, ¿no? No solo de la mujer, sino de las poblaciones vulnerables, incluyendo pues obviamente a los menores de edad, a las menores de edad. Una funcionaria, ya se sabe esto, ¿no? También intentó que el embarazo continúe. Por supuesto fue separada ya porque esto se volvió cosa pública y escandalosamente. Entonces, pero ¿qué nos dice esto también del rol que está jugando el Ministerio de la Mujer? En tu opinión, el ministerio está cumpliendo
bueno, no sé si habría que ir un poco más atrás también, ¿no? Porque no es una cosa solo de ahora, pero imagino que ahora, tú nos dirás, con este régimen debe estar peor, ¿no? La cosa. ¿Qué nos dices tú, Ana Luna, del papel del Ministerio de la Mujer en este tema? Bueno, de hecho, han habido avances, no vamos a negarlo, pero muchas veces los protocolos y los reglamentos se quedan en el papel, ¿no? Cuando los funcionarios no son correctamente capacitados, sensibilizados, tienen otro tipo de estigmas, digamos, ¿no? De prejuicios acerca de esto. Lastimosamente a veces incurren en temas de revictimización, porque como decía, miren, no es un tema aislado, no es un problema o una mala función nada más. Ahí, de hecho, lo que sí deberían tener es sanción directa. En buena hora se ha hecho a esta funcionaria, como también se ha dicho, ha sido porque se ha sabido, porque si no se hubiera sabido, posiblemente esta representante del ministerio, porque todos los funcionarios al final son representantes de la entidad en la que trabajan, ha fallado. Y lo que es real también es que, lastimosamente, de nuevo digo, los retrocesos no solo son por los actores que están dentro de la organización, ¿no? También es por el sistema en el cual nos estamos metiendo y el avance tan fuerte que está teniendo los espacios conservadores y fundamentalistas, también dentro del Estado y con diferentes agendas que están intentando perpetuar adentro y disputar los discursos, cada vez ha sido más complicado, ¿no? Lastimosamente, si los mismos funcionarios no saben que tienen que tener una actuación directa en la supremacía del bien de esta niña, van a causar estas circunstancias, ¿no? Hay un protocolo, como le comentaba, de actuación conjunta entre el Centro de Emergencia Mujer, que debió haber sido el primero en atender este tipo de atenciones, y los establecimientos de salud, que al parecer tampoco se cumplió. Y ese protocolo ya tiene más de 4 años, o sea, tiempo para poder aprenderlo y saberlo, no han tenido. Lastimosamente las capacitaciones, como repito, no se están llevando a cabo. Pero también hay que reconocer de que muchas veces son estas mismas funcionarias las que incurren en estos estereotipos y hemos tenido testimonios en los que las familiares de las víctimas nos han dicho que, por ejemplo, miembros del SEM o de la UPE, como fue en este caso, dicen, bueno, pero gracias a este hijo que vas a tener, se te va a solucionar la vida porque vas a poder luchar por él. Y nuevamente estamos poniendo en una calidad de no darnos cuenta que estamos hablando con una menor que ha sido agredida sistemáticamente, además no solo por el padrastro, sino también por el tío previamente, que está en una situación de vulnerabilidad totalmente amplia y que el ministerio no solo debería ser el llamado como ente rector, sino también por una sensibilidad mucho más amplia y de hacer cumplir también sus propias normas. No podemos tener funcionarios que están en contra del propio procedimiento porque en realidad están ahí para servir a la gente, a atender directamente, y no lo están haciendo. Amire, quería preguntarte, y yendo un poquito más atrás, ¿por qué es importante que tengamos una legislación de este tipo? Y sobre todo, ¿por qué desde la ONU, ¿no? surge esta legislación de derecho, a través de derechos del niño para justamente proteger? ¿Qué es lo que significa realmente? ¿Qué es lo que implica también? Porque hay sectores conservadores que tergiversan, manipulan, sesgan la situación en sí y empiezan a difundir pues mensajes eh, hipócritas en realidad, falsos, que al final terminan confundiéndonos a nosotros y pueda crear pues una cuestión de creer que es inhumano todas estas situaciones que están ocurriendo, pero no vemos el verdadero trasfondo. Lo que sí hay que siempre mencionar que esa etiqueta provida es totalmente falsa.
es pro dictaduras y decisión de los cuerpos de las mujeres, pero pro vida no es. O sea, ya tenemos casos anteriores que han sido vistos a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un caso de una mujer a la cual se le negó el aborto y la obligaron a gestar una vida totalmente inviable porque no iba a vivir, era una criatura anencefálica que no tenía cerebro, no iba a poder vivir. Y tenemos otro caso también que fue visto a nivel de la Corte, y un caso también de violencia sexual, en donde la criatura intenta suicidarse, tiene una lesión y no la operan porque estaba embarazada y no quisieron ejecutar el aborto porque ¿no? Esta era digamos, la causal de salvaguardar, pues, supuestamente la vida. ¿Y qué cosa fue? Perjudicar la vida de manera grave, inminente, y dejarle un daño con secuelas de parálisis a una niña, ¿no? Que fue víctima de violación. Y tenemos hace poquito el caso de Camila, que fue el caso de una niña indígena que también fue víctima de violación sexual por parte de su padre, y que esto ha sido visto también a nivel del Comité del Niño de la ONU, una niña indígena, una niña con diversas afectaciones, no solo por el tema de género, sino también fue revictimizada, su madre con discapacidad, persona con discapacidad, quechua-hablante, a la que no solo le negaron el aborto terapéutico con ausentarse una respuesta, ¿no? Incumpliendo el protocolo del aborto terapéutico, en donde no se atendió simplemente el pedido, sino que encima la procesaron como delincuente juvenil, ¿no? Porque después tuvo un aborto espontáneo y la procesaron por el delito de autoaborto. Entonces, ese es el Perú. Esa es la imagen internacional que tenemos como, ¿no? A nivel de la región, y el Perú es uno de los países que más pena da en la región por lo atrasados que estamos, en donde bajo el falso discurso de la defensa a la vida, lo que se genera es la exposición de esta a las niñas que están siendo víctimas de violencia sexual y que son sometidas a embarazos forzosos. Entonces, acá no se trata de no entender que existen derechos del que se podría denominar bajo nuestra legislación civil como el concebido. Sí, claro, ya, el concebido tiene derechos en cuanto lo favorece, y así te lo dice la norma y listo. Pero toda persona que ha estudiado derecho y toda persona que en general se informa un poquito más, sabe que los derechos no son absolutos y sabe que existe una ponderación de derechos. Sabe que tenemos como esta suerte de balancita, y el feto, el cigoto, no puede tener más derechos, por ejemplo, en este caso de Mila, que la niña, ¿no? Que tiene su derecho a la vida, su derecho a la libertad, su derecho también al proyecto de vida, su derecho a la salud, entre otros. El propio derecho a la dignidad. Y estamos hablando de una vida independiente, ¿no? Autónoma, versus una vida dependiente, porque ese feto depende efectivamente de la gestante, y en este caso de esta niña. Entonces no podemos hablar de bebé, no podemos hablar de niño, tenemos que hablar con los términos que también corresponden, porque no podemos equiparar el cigoto con los derechos que le asisten, en este caso, a Mila. Ahora, el caso de Mila es un caso representativo y un caso que ha tenido bastante acogida. Jamás hubiéramos visto en un medio de prensa abierta hablar de la exigencia del aborto terapéutico, y verlo ahora es producto de lucha de años, ¿no? Esto no es gratuito tampoco, y tampoco es como para decir, bravo, están haciendo lo mínimo que correspondería, y esta labor que también tienen los medios de prensa de acuerdo a la ley de lucha contra la violencia hacia la mujer. Entonces tampoco es que están haciendo un favor, están más o menos cumpliendo con lo que les corresponde. Pero esto no es todavía suficiente, porque tenemos, digamos, un Congreso que no acepta esto, ¿no? Tenemos al congresista Montoya, que ha pedido y ha generado un documento ridículo, ¿no? En lugar de preocuparse, en este caso, por cuáles son las acciones para proteger a las niñas víctimas de violación sexual, para tratar de exigir y defender a ese niño, ¿no? A este feto. Y esto es bastante preocupante porque más allá de que nos pueda parecer entre ridículo, risible y qué sé yo, son personas que tienen el poder público en sus manos, y son personas que están limitando las políticas, están limitando también y generando proyectos legislativos entorpecedores para seguir avanzando en esta línea de reconocimiento pleno de derechos sexuales y reproductivos.
tenemos, ¿no? Sí, mire, lo que dices es extremadamente preocupante y bueno, es parte de la tendencia, en realidad esto ya no es nuevo, ¿no? Sabemos que la coalición de gobierno actual precisamente es una coalición basada en estas posturas conservadoras, derechistas y que ya se expresan en este tipo de situaciones, ¿no? Pero un poco en la línea de lo que has estado diciendo, yo te quiero preguntar sobre el tema, lo mencionaste hace un momento, ¿no? De esta figura penal, ¿no? Que está desde 1924, y ese dato me ha parecido curioso, lo revisando prensa ahora, que hace 99 años el aborto terapéutico está despenalizado en el Perú, pero sin embargo, como bien decías, en el derecho, lamentablemente muchas veces hay esta margen para la interpretación y la pregunta clave es si hemos sido, no sé si pioneros, digamos, pero está hace mucho tiempo ya en la legislación peruana, pero qué tan bien se viene aplicando esta figura. Es decir, por lo que estamos viendo, es evidente que los que deberían hacer cumplir estos protocolos según la ley tienen un margen aparentemente de interpretación donde pueden, digamos, driblear la ley, no cumplirla, no ejecutarla. ¿Qué nos dices de la aplicación de este protocolo, de esta figura que está en nuestra legislación penal concretamente y su aplicación, ¿no? Y mira, solo para poder actualizar sobre estos temas, no solo que no se aplica, sino que también los grupos conservadores han tratado de buscar estrategias legales para sacar digamos, de nuestra legislación el protocolo del aborto terapéutico, tratando de declarar su inconstitucionalidad. También hace poquito tiempo, hace unos mesecitos recién, el Poder Judicial, también la Corte Suprema se pronunció al respecto y ha señalado que sí es constitucional. No, pero vamos a todas estas acciones de entorpecer un protocolo que encima no está funcionando y que es lo que, por ejemplo, en el caso de Camila, la ONU es lo que ha mencionado y la llamada de atención al Perú. O sea, tu protocolo no está funcionando porque tienes este caso no solo de que no todas las mujeres conocen que existe una causal de aborto en el Perú que es legal, para empezar. No todas las niñas están dispuestas y tienen todas las facilidades y las condiciones para poder denunciar de manera oportuna que han sido víctimas de violación sexual y que están embarazadas. Entonces, en este tipo de circunstancias, en donde sabemos que la propia ciudadanía no tiene este conocimiento pleno de todos estos derechos, le corresponde, y eso también al sector educación, al sector salud, que tiene contacto directo, por ejemplo, con las infancias, denunciar, reportar y seguir estos canales de atención. Eso no se ha dado. En el caso del protocolo terapéutico existe un plazo. O sea, estamos hablando de que, por ejemplo, bajo nuestra legislación actual son máximo 22 semanas en las que se puede ejecutar el aborto bajo esta causal. Pero son 6 días los cuales los que corresponde para que pueda esta junta atender y dar respuesta. No podemos esperar más tiempo porque estamos hablando de un proceso que mientras más tiempo esperamos, más tiempo dura la gestación. ¿Cuáles son las situaciones que ocurren? Uno, no atienden simplemente como en el caso de Camila, no dan respuesta alguna. Otro, como ocurrió en un centro de salud en el Cusco, y eso lo hemos podido ver también a través de Acción por Igualdad con mujeres de Sicuani que han ido a exigir el aborto terapéutico, y el director del hospital lo que dijo fue, tienen que traerme la resolución de la fiscalía. Eso fue lo que les dijo. Y en ese momento decían, bueno, no tenemos, y las puso en jaque porque de repente no sabían exactamente cuáles eran los temas operativos que tenían que estar de por medio, cuando eso es totalmente falso. Entonces, tenemos una proactividad del personal de salud que no está cumpliendo su trabajo y que está obstaculizando también ese trabajo. Yo creo que este caso de procesar también a los propios, ¿no? A los propios involucrados, en el caso de Mila, da pie también a generar precedentes, a generar jurisprudencia para también accionar contra malos y malas personas que forman parte del sistema de salud y están negando esta situación del protocolo terapéutico. Y un tema importantísimo que también se señala en el caso de Camila, dentro de este protocolo y en general la recomendación que le da al Estado peruano es todos los casos de embarazos infantiles tienen que despenalizarse. O sea, ¿qué cosa es lo que nos dice el aborto terapéutico, no? Que este aborto procede cuando existe un riesgo a la vida y cuando existe un riesgo también de un daño
permanente, inminente a la salud, entendida desde lo físico hacia lo mental. Pero en el caso de las niñas, o sea, por embarazo infantil, de manera, digamos, inmediata tiene que entenderse que eso afecta ya a su vida, afecta a su salud. Entonces no tenemos que generar y buscar estos supuestos de hecho que supuestamente sustenten este riesgo hacia la vida, porque ya de por sí el embarazo infantil representa un riesgo a la vida en cualquier contexto en el que fuera. Y esto es algo que se ha precisado también. Y en este caso, por ejemplo, de la Corte Suprema, cuando declara que sí es constitucional el aborto, mejor dicho, el protocolo del aborto terapéutico, dentro de las tres recomendaciones que hace, hay una que me parece importante resaltar, y es tomar en consideración la opinión de la niña, de la adolescente. ¿Por qué lo menciono? Porque en muchas de estas acciones, incluso cuando se quiere también garantizar los derechos y generar estas acciones de acompañamiento, nos olvidamos que esa niña es una persona, nos olvidamos que esa niña está pensando, está sintiendo, está involucrada y no tiene como opinión en absoluto en nada. Cuando llega una niña embarazada, víctima de violación en el hospital, la tratan como si fuera una adulta, el tema de auscultamiento, la revisa, no hay un tema de consentimiento, de información, de poder abordar la problemática con la mayor empatía posible, ¿no? Igual, por ejemplo, se da el tema del aborto, ¿no? Sí, ya está bien, vamos a hacer, ya, igual, de repente con todas las mejores intenciones, pero ¿dónde está esa expresión de consentimiento y esa expresión también del entendimiento de lo que está pasando con su propia vida? Y eso es algo que también recomienda tomar en cuenta para modificarse el protocolo del aborto terapéutico cuando involucra, en este caso, también a niñas y adolescentes, en donde suelen tratarse como incubadoras y no se les está tratando como personas que también están impactando ellas directamente, ¿no? Ana, ¿cómo estamos en educación? ¿Cómo lo ves tú en temas de sexualidad, género? ¿Han habido avances realmente? ¿O, En o realidad, seguimos así atrasados, ¿no? Seguimos manteniendo ese status quo machista, misógino y violento. lo real es que en realidad hay un retroceso cada vez más fuerte, ¿no? Desde el hecho que se ha querido impedir y cada vez obstaculizar de mayor manera el no poder tener una educación sexual integral que te permitía también identificar en primer momento situaciones críticas, situaciones de riesgo, para poder tener temas de alerta previa, de manera preventiva. El informe también que se da desde el Ministerio de Educación sobre casos de violencia sexual y de agresiones dentro de los sistemas educativos son duros también, ¿no? Y que además no solo vienen de compañeros, compañeras de clase, sino también de los profesores, de administrativos de los mismos colegios, que muchas veces buscan agredir y violentar, y además hay casos de denuncias clarísimas de violencia sexual, sobre todo muchas veces se dice en comunidades en las zonas más alejadas, ¿no? Porque es más típico, digamos, hay menos fiscalización, pero lo real es que en las ciudades también. Solo que muchas veces los temas de vergüenza no permiten hacer las denuncias que deberían hacerse de manera inmediata, pero además todo este manejo que se ha venido teniendo desde los espacios políticos y los tomadores de decisiones han venido trayendo diferentes retrocesos, ¿no? El no querer poder incluir, que además ya está es normado y debería hacerse el tema del lenguaje inclusivo, el tema de poder tener mecanismos de educación básica como de autodefensa, ¿no? Para poder responder a estas otras situaciones, y cómo más bien se ha vuelto a traer a colación cada vez más estos discursos estereotipados, ¿no? Hubo un momento en el que de alguna manera se empezó a publicar y a decir desde el espacio de las comunicaciones cada vez más, tú puedes ser lo que quieras. Si, o sea, una mujer podía estudiar ciencias, matemáticas, ser astronauta, hacer diferentes cosas, y se tenían estos avances como logros, ¿no? Se venía a decir, esta chica ahora está en la NASA y es una científica peruana y todo. Pero más bien en estos últimos años, el avance también de colectivos como Con mis hijos no te metas ha venido a traer otra vez lenguajes de volver a estigmatizar, de volver a retroceder, de volver a querer decir que el feminismo y los enfoques de género son ideologías y que estamos yendo de procesos contra natura, y que lastimosamente el discurso y cómo los medios de comunicación y cómo los medios cada vez
más masivos están teniendo estas respuestas y más bien desde el otro lado estamos teniendo espacios alternativos y espacios culturales que están intentando dar una respuesta más concreta. Pero claro, si es que tenemos espacios cada vez más duros y que además, si tú sales de un entorno que es agresivo y que es machista y que es patriarcal y vas a un centro educativo teniendo la misma figura, lastimosamente somos seres de costumbres y de aprendizajes culturales y de la sociabilización. Y muchas veces se dice, y se ha intentado tener estos avances también, de las denuncias, de decir, de conversar, y se dice, pero no se está avanzando nada, porque las denuncias más bien no bajan, sino que aumentan. Pero es falso, porque más bien hay más denuncias porque hay más mujeres que denuncian. Y hay que trabajar también desde otros mecanismos y de otras lecturas. Yo creo que, si bien es cierto, han habido retrocesos desde las mallas curriculares y desde los trabajos eh, más duros, por así decirlo, de lo que deberían ser los tomadores de decisiones, desde las UGELAS, desde el Ministerio de Educación, desde los congresistas haciendo diferentes proyectos de ley que retroceden esto, también hay que saludar y felicitar a los otros docentes, profesoras y profesores, tanto culturales en los barrios y en los centros educativos, que están dando otro tipo de respuestas y que están haciendo otro tipo de trabajos, y más bien alentar a que esos espacios se sigan formando y se sigan trabajando, ¿no? Efectivamente, Ana Luna, este es un tema que ya casi estamos cerrando este diálogo, pero eh, es muy dramático escuchar lo complejo de este tema, pero además indigna ver toda la cadena de incumplimientos, digamos, de parte de las entidades del Estado. La gran pregunta aquí también, y un poco ya se ha estado esbozando justo Ana Luna, y algo también ya adelantó, mire, sobre qué es lo que podemos hacer. Yo estoy pensando sobre todo ahorita de las personas que nos pueden estar viendo, docentes, madres de familia, padres de familia, personas que viendo estos casos dicen, bueno, ¿y qué podemos hacer? Me queda clarísimo por lo que ustedes dos han mencionado, que hay mucha legislación y cosas, ¿no? Protocolos y cosas que la gente no conoce, y que justamente estos malos funcionarios, estos funcionarios sesgados, ¿no? Ideológicamente, por sus convicciones religiosas, lo que fuera, por su conservadurismo, no aplican. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer desde la ciudadanía, la sociedad civil, las familias, la gente de a pie, digamos, que nos está viendo en esta transmisión, para enfrentar este fenómeno y actuar? Porque mucha gente, lo que, claro, también puede haber una demagogia que aparece por ahí y decir, bueno, también como en el caso de la inseguridad ciudadana, bueno, que maten a los violadores, soluciones de ese tipo, ¿no? Un poco demagógicas. Pero la pregunta es, ¿por ahí va la solución de este problema? ¿Qué podemos hacer desde la ciudadanía? Yo les pediría una reflexión final breve a cada una y empezaríamos por ti, Amire, por favor. Sí, Luis, yo creo que uno también tenemos el deber de informarnos. O sea, nosotras entendemos que existen brechas de acceso a la información en determinadas cosas, toda esta temática de derechos sexuales reproductivos, que aborto y todo ello se comprende en determinados sectores que, como cualquier otro tema ciudadano, es de difícil acceso a la información porque, por ejemplo, no existe una educación sexual integral y todo ello. Pero muchas personas que ejercen ciudadanías activas, muchas personas que tienen el acceso a su celular, que tienen acceso a distintos espacios informativos y que se comprometen también con estas temáticas, entender que este es un tema de derechos humanos, entender que no es un tema ajeno de lucha, por ejemplo, contra la dictadura, entender que este no es un tema aislado y una burbuja aparte de defensa de la democracia. Yo creo que muchas personas que nos están viendo son personas que están comprometidas con una mejor sociedad y contribuir para esta. Y hay que entender que para mejorar como sociedad necesitamos que los derechos humanos no se violen de manera naturalizada. En el caso de Mila ha sido un caso que ella ha podido obtener este acceso al aborto terapéutico gracias a la movilización social de mujeres que también de manera institucionalizada, entre otros, vienen trabajando hace años por este tema. Entonces, esto no ha sido algo que ha ocurrido porque debió ocurrir, sino porque ha existido presión social para esto. ¿Qué nos quiere decir y cuál es la lección? Que con presión social, con movilización, con acciones de este tipo, se puede contrarrestar al menos
en determinados casos que estén a nuestro alcance, situaciones de mayor violencia, ¿no? O sea, la situación propia de la violencia sexual por la cual ha atravesado ella, no podemos revertirlo, pero sí podemos tratar de buscar las estrategias de prevenir en otras realidades de las cuales somos partes, evitar estas acciones de revictimización como lo que ocurrió con Mila, en donde encima la desvincularon de su madre, le quitaron ¿no? la relación con la mamá, cuando la mamá también era víctima de relación sexual, perdón, de violación de violencia de género, cuando también generamos estos estereotipos a las mujeres desde que son niñas. Miremos cómo es que son observadas las niñas amazónicas, ¿no? Ellas son agrandaditas, ellas son así, asá, y muchas cosas que sabemos a qué nos estamos refiriendo y que perpetúa también la naturalización de la violencia y el asignarles incluso responsabilidad y liberarles la responsabilidad a los propios agresores frente a esto. La educación sexual integral como política pública sabemos que todavía es un reto pendiente, pero existen colegios, y si nos están también maestros, maestras escuchando, o aquellas personas que están vinculadas a la educación, que sí lo pueden implementar en sus determinados colegios. Existe un colegio en Ucayali que lo implementó de manera autónoma y ha reducido en 3 años más del 80% de embarazos adolescentes, demostrando que esto funciona. En Lima también han existido colegios que han implementado la educación sexual integral, más allá si como política pública está implementada en todos los espacios educativos. Y la denuncia sí es totalmente necesaria. El aborto terapéutico es legal. El embarazo en menores de 14 años se concibe única y exclusivamente como consecuencia de una violación sexual. Si tomamos conocimiento de este tipo de hechos, denunciemos y trabajemos con con estas acciones estratégicas que no solo son a través de los mecanismos formales, que sí son importantes, pero que sabemos muchas veces no funcionan. En este caso, la presión social, el rol de los medios, el rol de las distintas organizaciones ha jugado un papel fundamental que esperemos incentive a que puedan cumplirse por lo menos las recomendaciones que la ONU ha hecho hace poquito al Estado peruano y que no sigamos generando estos precedentes a nivel de cortes internacionales. Gracias, Amire. Y Ana Luna, también tu reflexión final en torno a lo que podemos hacer y debemos hacer, actuar desde la sociedad civil. Yo creo que uno de los primeros espacios que debemos poder trabajar en base a eso son este tipo de espacios. Poder hablarlo, verbalizarlo, concientizarnos entre nosotros mismos, pero también empezar a tomar cartas en el asunto, ¿no? Tenemos legislaciones que no se conocen y que tenemos la posibilidad de poder empezar a difundirla también dentro de nuestros espacios. Podemos empezar a denunciar los actos de agresión, tanto psicológica, física, verbal, violaciones dentro de nuestros espacios, porque si nosotros mismos no empezamos a cuestionar las cosas que hacemos, nos quedamos al final como cómplices también de agresiones sexuales, porque al final todo va escalando. O sea, uno no simplemente empieza a ser violador en el primer minuto que nace, sino que empieza a aprender que las agresiones y el poder sobre los cuerpos de las mujeres son válidos para ellos, porque no sufren penas, porque no los justifican, porque buscan otros mecanismos. Pero si es que cada vez los espacios de cuestionamientos a estos son más fuertes, podemos ir causando y creando diferentes espacios de relaciones. Pero también dentro de los espacios organizados, que pueden ser colectivos, partidos, sindicatos, movimientos, diferentes espacios organizados hasta los barriales, tienen que empezar a haber mecanismos también de atención y de cuidado acerca de estas situaciones. No podemos empezar a decir que estamos buscando espacios democráticos cuando no estamos creando espacios seguros para compañeras y compañeros también. Y yo creo que eso sí es una llamada de atención también para nuestras organizaciones de los diferentes espacios donde nos podemos encontrar. Porque como se sabe, la data no es ajena, los casos no son ajenos. Todos y todas, quienes estamos acá y que hemos escuchado, conocemos por lo menos a una persona que ha sido víctima de una agresión sexual. De diferentes maneras. Puede haber sido con una situación de una violación, puede haber sido otro tipo de mecanismos, porque sabemos que una violación ya es un nivel mayor, digámoslo de esa manera. Y esos casos pueden ser tanto dentro de nuestras organizaciones como dentro de nuestras familias.
de nuestros espacios seguros. Y si no tomamos cartas en el asunto desde esos espacios más chicos, es muy complicado poder tomarlas dentro de espacios más grandes. Y a la par de eso también, poder también hacer espacios seguros para las denuncias, acompañar a las personas que están haciéndolo y no seguir estigmatizándolas. Y no seguir diciendo, fue tu culpa porque te vestiste, porque hiciste, porque hablaste, porque tomaste, porque... Nunca la víctima va a ser responsable ni la culpable de que le pase esta situación. Y tenemos que hacer procesos de formación cada vez más amplios para tomar este tipo de medidas. Y es una llamada también para el Estado, porque nosotros como ciudadanos y ciudadanas también tenemos que hacer llegar nuestra voz al Estado, a las organizaciones, al Ministerio y al Congreso. Y cuando van a haber movilizaciones y plantones sobre este tipo de casos, tomar cartas en el asunto y también participar. Y cuando van a hacerse los debates en el Congreso sobre estas situaciones, mandar los documentos también al Congreso. Porque al final, cuando nosotros votamos, votamos también por estos representantes. Y al final, los congresistas que están ahí puestos también son parte y demuestran cómo sigue avanzando las diferentes posturas conservadoras en este país. Así que es un llamado también a nosotros mismos para tomar cartas dentro de la política nacional. Muchas gracias, Ana. Efectivamente, ese es un tema que da para hablar todavía mucho más, tiene más ángulos, pero sin duda alguna es extremadamente preocupante lo que viene ocurriendo en nuestro país y realmente estos casos tan mediáticos involucrando niñas menores de edad, ¿no? Deberían remecernos como sociedad para tomar decisiones. Queremos agradecer muchísimo a Mira Ortiz y a Ana Luna por habernos acompañado en esta edición de Política DM y haber conversado de estos aspectos. Desde ya seguro las comprometemos a próximos programas. Y bueno, gracias por su tiempo esta noche. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos. Un gusto haber compartido mesa con ustedes, a Mira y Ana Luna. Y bueno, César, ¿qué te ha parecido este diálogo? Este programa ha sido, creo que, intenso en el diálogo y bueno, es un tema muy delicado, ¿no? Con muchas aristas. Claro que sí. Bueno, agradecer nuevamente a Ana Miré por todas sus apreciaciones y sobre todo por el cierre reflexivo y muy propositivo que deberíamos de todos colectivamente trabajarlo, ¿no? Trabajarlo conjuntamente y compartirlo. Así que nuevamente insisto que por favor compartan, aunque sea la parte final de esta entrevista que le acabamos de hacer a nuestras invitadas, porque es lo más valioso en realidad, o sea, el accionar de la misma sociedad para reducir y cambiar toda esta situación de violencia que ocurre contra las mujeres y en especial contra los niños y niñas. Yo, para terminar, Lucho, quiero decir algo que a mí me preocupa bastante sobre el tema de los conservadores y su doble moral. Y es que yo digo, bueno, ellos dicen defender la vida. Bueno, defendamos la vida de verdad, pues señores. Yo les invoco, les invito, los reto a que de verdad defendamos la vida. ¿Qué significa eso? Después de la pandemia aumentaron los niños huérfanos, niños y niñas huérfanas. Entonces yo digo, hay que adoptar, pues. Con mis hijos no te metas. Hay que darle vida, educación, familia, un hogar, un futuro, una oportunidad a todos los huérfanos y huérfanas. Ese es el reto. Eso es realmente defender la vida, señores. Así que pónganse la mano en el corazón y, aunque yo sé que es un poco trabado el tema de la adopción, todo, pues, manos a la obra, desde el Congreso, ver las leyes para facilitar la adopción, de que justamente estos colectivos conservadores lo hagan. Defendamos la vida, defendámosla bien. Efectivamente, César, como bien dices, hay una gran incoherencia en muchos, no puedo afirmar que en todos, pero en muchos de estos voceros, de estos sectores ultraconservadores, ultraderechistas, hemos visto, ¿no? Que se preocupan prácticamente expresan su total despreocupación de las víctimas. Y en estos casos de estas niñas estamos viendo su accionar también. Estamos viendo el drama que pasan estas niñas, sus familias, sus madres sobre todo, y sin embargo se están fijando en su supuesta postura provida y no en cómo atender a la víctima, todo el trauma y todo lo que hay que procesar
no solo a nivel psicológico, sino también a nivel de cumplimiento de las penas para los causantes de estos hechos tan dramáticos. O sea, efectivamente es un tema que da mucho todavía por hablar. Hemos tratado de abordarlo con nuestras invitadas ahora y les pedimos, por favor, que este programa lo compartan. Es un programa, como siempre, que lo hacemos con mucha dedicación y además con la apertura que nos da esta multiplataforma de Política DM, que como bien saben, lo sacamos en las 3 plataformas, tanto de Salita del Sin, No a Keiko y Comunicambio. Les agradecemos por habernos seguido en esta oportunidad y será hasta la próxima edición, el próximo martes. Nos vemos. Muchas gracias. Nos vemos.